gracias por no cambiar de canal. Continuamos con las informaciones. La orientación sexual es la inclinación sexual que se refiere a un patrón de atracción erótica, emocional y amorosa a un determinado grupo de personas definidas por su sexo. La ciencia define 4 orientaciones sexuales básicas que no son enfermedades, según la atracción erótica y afectiva, que define la heterosexual, son las personas que le atraen personas del sexo opuesto; homosexual, le atraen las personas de su mismo sexo; bisexual, le atraen las personas de ambos sexos; y asexual, no siente atracción por ningún sexo y no desean relacionarse sexualmente con nadie. Como actualmente se reconoce que existen muchas maneras de vivir la sexualidad, muchos padres tienen la duda de cómo identificar la orientación sexual de sus hijos y a partir de qué edad se puede manifestar y definir que un niño tiene una orientación sexual específica. Para esto tenemos el honor de contar en nuestro estudio con el activista LGTB Juan Jiménez Coll, con quien vamos a analizar este tema. Bienvenido, Juan. Muchas gracias, el honrado soy yo de estar aquí. Gracias. Mira, este tema es tú sabes que es la constante controversia. Cada vez que hago una conferencia para padres, el tema que sale cuando voy a colegio. O sea, este es el tema. Vamos a aclarar un poquito y vamos a comenzar desde el principio. La orientación sexual, ¿se aprende, se nace o se descubre? Porque hay mucha gente que entiende que los medios han hecho que los muchachos estén imitando lo que ven, que si tú te pones a juntarte con homosexuales, hay una serie de mitos en torno al tema que han dañado el concepto. Cuéntame. Como que ahora hay más que antes, sí. Escucho mucha gente decir, pero no es que ahora hay más que antes, sino que ahora hay más libertad para la gente decir quién es, no hay tanto miedo, aunque sigue el miedo persistiendo, sí. Pero tenemos los disparos del cable, del matrimonio igualitario en tantos países, exacto, de lo cual es una información que no somos ajenos, y muchos jóvenes pues se liberan más fácilmente de decir quiénes son. Definitivamente nacemos con nuestra orientación sexual, que luego la descubramos, eso puede variar mucho en el tiempo y distancia de cada quien, pero se presupone que todo feto viene heterosexual y es una presunción. Exacto. Simplemente, entonces tú tienes que esperar que tu criatura nazca, que el azulito, que el rosado, pero se nace con la orientación sexual que uno tiene. Y realmente es importante esto aclararlo, porque mucha gente entiende que con una información machista, cuando los varones se ponen en fútbol, que si por ejemplo ese varón no se deja fregar, que si ese varón todo se le pone de varón, ese muchacho seguro va a ser heterosexual. Y nosotros que trabajamos con el tema sabemos que no es así. Claro. En el caso de los padres que tienen ese tema y esa angustia y ese miedo, ¿no crees que el tema de criar a esos niños con esa presión hacia lo masculino pueda afectar su desarrollo psicológico? Porque hay un tema, los varones están actuando, no pueden llorar, no pueden decir nada. Cuéntanos de eso. Claro, fíjate, no solamente le afectan si el chico o la chica es homosexual, sino también si es heterosexual, porque lo conducen a una heterosexualidad reprimida en muchos aspectos. O sea, hombres heterosexuales que no me toques allí, que no me toques por aquí, y se prohíben a sí mismos el disfrute de una sexualidad relajada con su pareja. Puede inclusive incidir en niveles de violencia con la mujer, en el caso de los hombres y viceversa, porque no estás educando para la libertad, no estás educando sobre todo para ser auténticos, sino seres humanos falsos, seres humanos que se nieguen, que oculten ciertas cosas que le gustan, que le atraen, que pueden en un nivel dado de no información a su pareja, no decirle hasta dónde le gustan las cosas que están pasando en su cama, por miedo a que la pareja lo tilde de homosexual. Exacto. Entonces, no solamente se le hace daño al homosexual, que se le hace muchísimo daño, porque comienza todo lo que es un disparo de no te voy, porque usualmente los padres saben, Elaine, lo que tienen. Los padres lo saben, las madres, sobre todo que tienen una convivencia mucho más estrecha. El niño, aún sin lenguaje, le va diciendo quién es. Claro. Y la mamá va sospechando, el papá puede ir sospechando, luego la mamá le dice, porque estoy viendo a este muchacho medio raro. Y entonces comienza toda una educación heterosexista amplificada. Ay, Dios mío. De yo te voy a poner en básquet, te voy a poner en karate, la hembrita va para el ballet. Exacto. Y eso no asegura nada. Tú puedes estar en karate, tú puedes ser súper masculino y ser gay. Exacto. Tú puedes ser súper femenina y ser lesbiana. O sea, nada tiene que ver con esos roles de género que hemos construido. Y lo vemos mucho con hijos de padres militares, de muchos rangos, que los criaron y lo estamos viendo. Sí. En el caso de los niños. Yo soy uno.
Bueno, tú Mi tienes... papá es militar. Yo me imagino lo que sufriste, porque el problema de esa educación tan restrictiva es que crea muchas heridas emocionales, que se sanan con, vamos a decir que con el tiempo, pero bueno. En el caso de un niño, Juan, porque tengo muchos niños de 6, de 7 que me dicen, Elaine, me gustan los varones, o tengo niñas que me dicen que me gustan las hembras, o me gustan ambos, pero ¿cómo podemos manejarlo desde la familia? Porque es un tema difícil en una sociedad donde un niño que dice eso no lo van a invitar a los cumpleaños. Un niño que dice eso va a ser rechazado hasta por los mismos maestros. O sea, el tema de decirlo en una sociedad como esta, ¿cómo se puede manejar? Porque la familia literalmente está sola en un tema que necesita acompañamiento y apoyo. ¿Qué recomiendas? Fíjate, es muy difícil, es muy, muy difícil, o sea, la apertura, y sobre todo en tempranas edades, las personas siempre, los padres, tienen el deseo, el mito dentro de sus cabezas, que dejarle eso al tiempo, a veces este muchacho cambia, que en la adolescencia, que eso no es cosa de niño, pero es que la sexualidad no es hacer sexo. O sea, a mí me puede gustar un niño, una niña. A mí me gustaban los niños desde chiquitico y me enamoraba todos los años en el colegio de alguien. Y los que yo veo me dicen lo mismo. Sin tener sexo. Exacto. O sea, simplemente era lo que es lo que te gusta. La atracción. Pero ¿qué sucede? Cuando tú vas a tu casa, nunca te van a preguntar no te van a hacer una pregunta abierta. ¿Quién te gusta? No. ¿Cuál es la niña que te gusta? ¿Cuántas novias tienes? Sí. Y viceversa. Con la hembra no, con la hembra es otra dinámica. Sí. Pero con los varones usualmente es la niña que te gusta, si cuántas novias tienes. Y nunca es quién te gusta, porque oh sorpresa, si me preguntan abierto quién me gusta, quizás la respuesta no le gusta al papá o a la mamá. Exactamente. Y usualmente esas preguntas y esas dudas vienen dadas precisamente porque me estoy dando cuenta que el muchacho puede andar por otro camino o quiero evitar, porque fíjate, la homofobia también conduce a eso, a querer evitar por todos los medios a que pueda ser homosexual o lesbiana un hijo o una hija que tengamos. Enfrentarlo, lo ideal es que los padres se eduquen, sepan del tema. Lo ideal mucho. Es que lean, que se enteren, que no estén de espaldas, que no quieran negarlo hasta las últimas consecuencias, porque la infancia que se daña es muy difícil recuperar. La felicidad de tu niño, de tu niña, vale más que tu religión, vale más que lo que tú estás creyendo, vale más que lo que te diga el pastor o lo que te diga el cura. Esa felicidad no la va a recuperar. Una infancia traumada, no por ser homosexual, sino por cómo te enfrentaron por serlo. Yo creo que eso no tiene precio. Y si te tiene que evitar una fiestecita o si te tiene que cambiar de colegio hasta que por fin encuentres la paz, yo diría que lo haría. Exacto. Lo haría por la felicidad de mi hijo. Pero si el apoyo está en la familia, aunque la sociedad entera te esté rechazando, esa criatura va a tener una infancia más o menos feliz. Y eso te iba a preguntar, Juan, porque tú sabes los casos de suicidio que tenemos por ese tema. O sea, lo que trabajamos con esto sabemos que es más de lo que nos gustaría. Sí. Y de chicos que están literalmente en un fondo de depresión agudo. Entonces, cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una cifra negativa que impacta a todos. La pregunta que te hago, ¿cómo podemos entonces, cuando un padre sospecha que un hijo o una hija, porque estamos hablando de los varones, pero las hembras tienen también el tema, y es muy difícil para una familia identificar que esa niña o esa adolescente no es heterosexual, porque obviamente ya no se va a casar, ya no va a tener los hijos, que los nietos y la cosa, la fantasía que los padres se rompen. ¿Es recomendable enfrentar a los hijos, preguntarles, o sea, tener esa conversación? Porque hay muchos padres que dicen, yo no quiero invadirlo. Es una situación como del miedo. ¿Qué les recomiendas a los padres cuando sospechan? Fíjate, lo primero es respetar el hijo que tú tienes, no tiene que gustarle lo que a ti te gusta, no tiene que ser como tú crees que él tiene que ser, y respetar ese ser humano, ese individuo, esa criatura que está ahí frente a ti, que tiene derechos, aunque que no vienen de que tú lo mantengas, sino que tiene derechos humanos. Y ¿qué hacer? Simplemente respetarlo. O sea, cuando ese miedo a que me diga, a que eso que ya yo sé, yo no quiero escucharlo porque se da esa dinámica. Eso que ya yo sé, yo no quisiera oírlo. Lo supe toda la vida, pero no me lo diga, por favor. Sí, porque como que es por diferente. Eso muchas veces nos preguntan. Exacto. Pero cuando el niño o la niña tiene la valentía de decirlo, yo pienso que no se debe romper ese espacio de comunicación tan maravilloso, esa valentía, porque fíjate, es una valentía tenerlo que decir, porque ese niño está escuchando desde pequeño todo lo malo, los curas hablando terrible por la televisión y la radio, la prensa, los artículos, todo lo que engloba ese disparo de información, una educación heterosexista, una educación heteronormativa.
los gays nos hacemos contracorriente, no es a favor. Eso te iba a decir, no respiran el mismo oxígeno. No es lo mismo. O sea, tú cuando eres homosexual, definitivamente deberían dar un premio, aunque no nos toque, porque no es lo mismo. O sea, tú no estás educado felizmente. Entonces, cuando ese niño tiene la valentía de decirte, mami, papi, o puede estar confundido, porque también les pasa. Exacto. Hay personas que, qué sé yo, o sea, precisamente por esa educación tan terrible que se nos da, de lo rosado para las hembras y lo azul para los varones, hasta un jovencito, un niño que le está gustando el rosado, se hace cuestionamiento. ¿Y por qué me gusta el rosado? Ay, Dios mío, se asusta. Exacto. Porque me gusta el rosado. Exacto. Entonces, imagínate, ya por esa simpleza comienzan, yo he visto escenas terribles en tiendas, cuando está toda esta moda de los colores, por ejemplo, los jeans de colores vinieron, y estaba yo un día con mi pareja en una tienda viendo precisamente esos jeans verdes, intensos, amarillos, y se acercó un adolescente que venía el papá detrás, y el jovencito, wow, papi, yo quiero el rojo, mire, eso es para, ya tú sabes la palabra, y me la voció en el oído a mí. Ay, Dios. yo con el rojo precisamente en la mano. Y el muchachito se lo llevó a los grises, a los jeans negros y a los jeans azules. Y yo lo veía, o sea, como cómo le bajó el ánimo, pero tuvo que fingir ante el papá que ese era el jean que entonces iba a preferir. ¿Te fijas? Entonces tenemos una cantidad de personas actuando y muy infelices. Juan, en el caso particular de nosotros, por ejemplo, tener un familiar o algún adolescente, porque ahora mismo nos están viendo muchos adolescentes y sobre todo personas que están pasándola mal. Por ejemplo, ayer me escribió una muchacha que me dijo, Elaine, yo no sé cómo decírselo a mi mamá. O sea, el hecho del miedo a enfrentarlo, ¿qué tú les recomiendas? Porque hay un tema social donde puede ser que no consiga trabajo, por decirlo, puede ser que no, qué sé yo, no me asciendan de puesto. O sea, hay un tema, ¿qué tú le recomiendas a la comunidad que nos está viendo, que se identifica con una orientación sexual diferente? Fíjate, sí, no me gustaría invitar a la gente a mentir. Exacto. Pero sí a guardar información hasta que uno entienda, sobre todo tú, jovencito, jovencita, que estás en tu casa, que sabes que lo homofóbico que puede ser tu papá o lo violento que puede ser si tú le das una información que no la está manejando y que todo lo que te puede reprimir, pues quizá no sea tan necesario salir del closet. Yo creo que eso es muy específico y particular de cada persona, decidir en qué momento salir del closet con el menor peligro posible. Porque hay muchos padres que inclusive botan a los hijos de la casa. Ay, sí. Los transexuales, que son más difíciles, sobre todo para ocultar, que no es la transexualidad, una orientación sexual, exacto, sino que tiene que ver con la identidad de género. Pero son los más visibles desde la más tierna infancia y pueden tener eso. Pero cuando un joven quiera salir del closet, decirlo, debe tomar la precaución, sobre todo si está en una edad todavía muy vulnerable, ¿no? Donde te mantienen, donde te pagan la universidad o el colegio. Claro. Y tú quieres, porque fíjate, hay como ese tema a veces que se despierta más en unos jóvenes que en otros, ser honestos. Tú ver que toda tu familia, tus hermanos, sí pueden hablar de su novia, sí pueden hablar de su novio, pero tú no puedes ser sincero con papá y mamá. Tú sabes que te van a rechazar, entonces tú quieres que te acepten. Eso es terrible. Eso es una de las más grandes torturas. Tú ver que no importa las notas buenas que tú saques en el colegio, lo bien que te comportes, por ese detallito de tu ser homosexual, ya tú vas a ser rechazado, ya tú vas a ser maltratado, ya te van a ver como un enfermo, te van a llevar a un médico. Y hay mucho temor en eso. Y deben tomar precauciones. No deben salir del closet si sienten que van a ser lastimados o maltratados. Deben irlo pausando, no sentir que están siendo deshonestos. Simplemente tú estás ocultando una información que lo más probable lo sepan. Exacto. Lo que no quieren es escucharlo. No, y buscar ayuda psicológica también, ¿verdad? Pueden buscar ayuda psicológica. Hoy en día hay tanta información también a través de las redes, de páginas, ¿verdad? Y blogs que son de profesionales de la salud mental. Yo siempre digo, y me perdonan, ¿verdad? Que busquen profesionales que entiendan que no tienen a la Biblia como libro de texto. Eso es importante. Porque muchas veces lo que hacen es más daño. Exacto. Te van a sacar los versículos de Sodoma y Gomorra y olvídate, tú no lo vas a convencer de otra cosa. Ay, Juan, de verdad que este tema es un tema muy vital en este preciso momento de la historia dominicana. Muchísimas gracias por tus excelentes aportes y por haber venido. Gracias.
Es muy común la idea de que ser homosexual, heterosexual, bisexual o asexual es una acción o una conducta que se aprende, pero esto es un gran error, porque la orientación sexual tiene que ver con todo un sentimiento de atracción erótica, con lo que somos, cómo nos expresamos y sobre todo cómo nos relacionamos con otras personas. Una persona puede elegir practicar o no su orientación sexual, pero no puede decidir y sobre todo no puede elegirla. Con esto nosotros concluimos y esperamos que este tema le haya abierto un poquito el conocimiento sobre todos los temas que tratamos hoy y de alguna manera los invitamos a que puedan seguirse entrenando y leyendo en respuestas.com, nuestra página web especializada en educación sexual, para que sigan viendo el tema como un tema tan natural del que todos tenemos que aprender. Esperamos volvernos a encontrar en otra entrega y no olviden de visitarnos en la página. Hasta la próxima.